Bueno, continuamos con este segundo Congreso Internacional Ambiental, construyendo el camino de la sostenibilidad. Bueno, estamos acá con Agustina Páez, que es nuestra coordinadora, nuestra moderadora. ¿Cómo continuamos, Agus? Ahí estamos. Bien, gracias Marisol. Bueno, nos queda un último invitado expositor para este primer bloque de la jornada de hoy. Él es Juan Ignacio Moreno, así que le vamos a dar la bienvenida. Es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde está realizando una maestría en Derechos Humanos, está en proceso de adscripción en la Cátedra 2 de la materia de Derecho Agrario y es colaborador en el proyecto Problemáticas Contemporáneas del Desarrollo, Territorio, Ambiente, Migraciones y Género. Súper interesante todo. Ignacio también es columnista sobre leyes ambientales en el programa Hacia dónde vamos, se puede escuchar por la Radio Provincia, FM 97.1, y es autor de artículos de investigación sobre temáticas ambientales como la problemática de las fumigaciones con agroquímicos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Así que bueno, Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedemos el espacio para que nos compartas toda la información. Buenas tardes, Agustina. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Marisol por la invitación y bueno, un gusto poder participar de este congreso que ya viene dando sus frutos y me alegro que tenga esta mirada tan transdisciplinaria, como comentaba Irene Weiss en la anterior jornada. Bueno, en mi caso, como tengo una formación en derechos humanos, de la maestría que estoy realizando en la Universidad Nacional de La Plata, mi idea es abordar la ley de educación ambiental a través de esta perspectiva en derechos humanos. En el año 2021, es decir, en este año, se ha sancionado la ley 27.621, la ley de educación nacional sobre ambiente, la cual viene a saldar una deuda de un gran periodo de años, es decir, desde el año 1994, que comienza a abordarse esta noción de la educación ambiental. ¿Por qué en 1994? Porque ha sido en este año en el cual se reformó la Constitución Nacional y también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y esta Constitución Nacional lo que estableció fue el artículo 41, el cual habla de esta idea de la protección ambiental, del derecho humano también a un ambiente sano y equilibrado, y hace una especial mención sobre la educación ambiental. Entonces, miramos en retrospectiva sobre esta ley actual que tenemos de educación ambiental y podemos observar cómo transcurrieron unos más de 20 años hasta tener una ley específica. En este largo camino hacia la ley de educación ambiental hubo otras legislaciones que comenzaron a brindar aproximaciones. Es así como en el año 2002 tuvimos la Ley General del Ambiente, la cual estableció principios fundamentales sobre la protección al ambiente, como el principio precautorio, preventivo, de progresividad, es decir, en el cual los derechos hacia la protección del ambiente tienen que ir hacia adelante, no pueden retroceder, y hace una mención sobre la educación. Después voy a ir tomando un punteo que tengo acá. Surgió ya en el año 2003 un acuerdo marco ambiente de Mercosur, el cual nos habla también de la educación ambiental y ya con esta mirada de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque un enfoque en derechos humanos implica tener una mirada crítica sobre la realidad social y además de transmitir conocimientos, es transmitir valores y hábitos. Y tiene una vinculación muy estrecha con el ambiente. Porque si pensamos a analizar esta normativa, tenemos que pensar que no solamente se tienen que transmitir conocimientos sobre en qué consiste la sustentabilidad, un enfoque holístico, sino cómo llevar a la práctica toda esa teoría. Y por eso es interesante contar con la mirada de la educación en derechos humanos, ya que desde este punto de partida podemos comprender cuál es la realidad social en la cual viven los estudiantes, los educandos. Entonces, el enfoque en derechos humanos hace hincapié sobre las experiencias personales de cada uno de los individuos que están en este proceso de aprendizaje. Es así como se van a ir generando también hábitos y sobre los cuales tiene que generarse también una adaptación, porque no es lo mismo
realizar un proceso de enseñanza en una zona rural como en una zona urbana, teniendo en cuenta, por ejemplo, un caso muy concreto, en una zona rural se puede dar una afectación por la utilización de pesticidas, de agroquímicos, de fumigaciones, y es una realidad muy concreta en la cual los estudiantes pueden observar el contexto en el que viven y a través de un enfoque en derechos humanos se obtiene una criticidad. ¿Por qué una criticidad? Porque los derechos humanos nos permiten tener un conocimiento, ¿sí?, sobre todos los derechos a los cuales nos tenemos amparados, protegidos. De esta manera, uno conociendo y apropiándose de esos derechos, puede interpelar la situación en la cual está viviendo y defender sus derechos. Entonces, la mirada de los derechos humanos nos habla de ciertos principios. Uno de ellos es la universalidad, es decir, que todos los derechos humanos son para todas las personas. Otro de ellos es la indivisibilidad, es decir, que los derechos humanos no pueden dividirse por categorías, ni decir, este derecho es más importante o fundamental que el otro, no. Todos los derechos son fundamentales y esenciales y son inherentes a las personas una vez que nacemos. Y después tenemos la interdependencia. Vamos a ir viendo cómo estos derechos y estos principios tienen una vinculación directa con el ambiente, porque la interdependencia nos habla de una vinculación entre todos los derechos que nos han ido brindando y reconociendo desde las convenciones, tratados internacionales, y los cuales han luchado los distintos pueblos. Entonces, esa interdependencia nos habla que se relacionan directamente los derechos, por lo cual la afectación sobre un derecho en particular va a repercutir sobre otro. Seguimos con ese ejemplo del caso de las fumigaciones. La afectación sobre ese derecho humano al ambiente, cuando se da una fumigación y en los casos de que quedan las derivas sobre la misma y las sustancias persisten en el agua y en el suelo, estamos hablando que se afectó el ambiente, se afectó el derecho humano al acceso al agua, como también a la salud, a la alimentación. Es decir, la afectación de un derecho repercute sobre otros derechos. Es así como también se da esa interdependencia en el ambiente. Por eso la ley de educación ambiental nos habla precisamente sobre esta idea de generar esa interpretación, ¿sí?, holística sobre la realidad social. Entonces, hay que observar el entorno y de qué manera se da ese manejo y ese desarrollo humano sobre el ambiente. Continuando así con este proceso histórico de las normativas, luego ya en el año 2005, esto vinculado ya a lo que es una protección integral de los niños, niñas y adolescentes, se habla también sobre la idea de fortalecer los valores de la solidaridad, que es otro principio desde los derechos humanos, vinculado a la educación ambiental. Luego suceden otros acuerdos regionales y, bueno, acuerdos internacionales, como es el Acuerdo de París, el cual nos habla de una formación en educación ambiental y una sensibilización, que también va un poco relacionado a esto, la educación en derechos humanos, a sensibilizar a las personas para tener esa mirada crítica y observar aquellas cuestiones que repercuten sobre el ambiente y sobre nuestra vida diaria. Y luego ya en el año 2020, como antecedente a esta ley de educación ambiental, llega la ley Yolanda. Esta ley Yolanda viene a cubrir un aspecto que no brinda lo que es la educación ambiental a nivel nacional, que es la legislación que tenemos desde este año, que nos habla sobre la capacitación de la administración pública en una perspectiva ambiental. Como en su momento surgió la ley Micaela para formar en perspectiva de género a la administración pública. Cuando hablamos de administración pública estamos hablando de los tres poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todas las personas que trabajan en las dependencias de la administración pública tienen la obligación de realizar esta formación en educación ambiental que nos brinda la ley Yolanda. Un breve raconto, bueno, Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, de Recursos Naturales de la Argentina y a su vez de Latinoamérica. Fue doctora en química y durante el gobierno de Perón se creó esta secretaría y tuvo un rol trascendental porque en su área se encontraba lo que eran las zonas
parques, de minería y de recursos hídricos, y siempre iba con esta idea de sacar esta noción sobre el ego en el desarrollo de las producciones y pensar en lo eco. Ella se preocupaba principalmente en su momento, ya en los años 50, por lo que sucedía con el trabajo de las minerías y la afectación sobre el humo de las empresas. Hablaba sobre la salubridad en los trabajos. Y la verdad que ha sido de avanzada su propuesta y fue asesora en su momento en el Congreso, ad honorem, una figura trascendental. Es importante siempre tener en cuenta estas figuras, como también la figura de Pino Solanas, que han siempre mantenido las banderas del ambiente para poder trascender, ¿no? Y que exista esa ética intergeneracional que nos plantea el artículo 41 de la Constitución, es decir, pensar que la protección del ambiente es para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Bueno, ya avanzando un poco en la normativa y para que no se haga tan extenso, sí la ley en sí nos brinda ciertos principios. Uno de estos era lo de la interpretación y esta mirada holística, que va un poco asociado a los derechos humanos vinculados a la interdependencia, es decir, a la interdependencia del ambiente y entender, ¿no?, cómo todo se puede llegar a reutilizar, pensándolo también desde la mirada de las prácticas del compostaje, entendiendo que no es tan apropiado utilizar la palabra basura, sino residuos, y poder generar esa disminución de los residuos y esa fracción orgánica, poder utilizarla y generar esa fertilidad en los suelos. Luego tenemos un aspecto lúdico que nos brinda esta normativa, es decir, a través del juego se puede lograr este proceso de aprendizaje, lo vemos con los casos de las ecobotellas, que permiten lograr esa concientización en los más chicos respecto a la separación en origen, que es algo muy valioso sobre la separación de los plásticos y lograr ese aprendizaje. Luego nos habla sobre el respeto y el valor hacia otras culturas, que es una mirada esencial en los derechos humanos, es decir, en respetar las culturas que tenemos en las distintas regiones del país, es decir, tenemos pueblos indígenas a los cuales hay culturas que hay que transmitirlas y que no se pierdan. Y eso está vinculado también a una noción de los derechos humanos que es de aprender a aprender, a través de la cual la transmisión de un conocimiento y de hábitos se va dando entre los propios estudiantes. Es decir, generar esa transmisión en un estudiante, desde el docente, el educador, hacia el educando, permite multiplicar conocimientos, porque esos conocimientos también se pueden llegar a retransmitir en los hogares, no solamente en lo que es el ámbito escolar. Y entender que ese proceso de aprendizaje es mutuo, es entre el docente y el estudiante, como entre los propios estudiantes. No solo entenderlo como que es el docente el que está transmitiendo un conocimiento, sino poner en valor esa transmisión del conocimiento del docente y cómo se va logrando ese intercambio entre los propios estudiantes, y por eso es fundamental ese aspecto lúdico. Luego tenemos otros principios que nos brinda esta normativa, como es una perspectiva de género, que es fundamental como para poder lograr este acercamiento hacia el ecofeminismo, como ha ido impulsando la cuestión del rol de las mujeres vinculado al ambiente. Tengamos en cuenta el caso de las mujeres cartoneras, como el de las mujeres rurales. Las mujeres rurales ha sido trascendental en el caso del cordón hortícola platense para lograr esa transición de una producción con insumos químicos hacia una producción agroecológica, es decir, cambiar ese enfoque fue una decisión, una posición desde los movimientos rurales de las mujeres dentro de los ámbitos en la ciudad de La Plata, por ejemplo, como la UTT. Luego tenemos otros principios que ya son vinculados a la participación y formación ciudadana, porque entender que la educación no solamente es a nivel formal, sino que también es a nivel informal y hay que buscar ese acercamiento de la educación hacia distintos sectores. Y luego tenemos lo que es un concepto de equidad, es decir, vinculado a lo que es la igualdad, donde el educando reconoce aquellas acciones
que benefician o perjudican al ambiente, y entendiendo también que la desigualdad social que sucede en estas sociedades de consumo repercuten también de una manera que afectan, es decir, afectan mayormente a las zonas más vulnerables, donde se carecen de servicios públicos, de servicios sociales, y que son, en definitiva, los más afectados por este avance y este cambio climático, como también lo plantea en su momento el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, en la cual nos habla sobre esta teoría del descarte. Entonces él nos menciona esta noción de que la afectación sobre el ambiente está vinculado sobre aquello que molesta, que lo que interesa es avanzar sobre la producción y esta idea de la programación de los bienes. Por eso es fundamental abordar esta noción de la equidad y de la igualdad hacia el otro, y entendiendo también las distintas realidades. Por eso, lo que tiene la educación en derechos humanos son distintos principios para poder lograr esa adaptación y que sea accesible a los estudiantes. A este fin, la normativa cumple, eso sí, todavía falta lo que es la reglamentación, lograr la implementación, pero hay muchos aspectos muy valiosos que se irán implementando con el correr del tiempo. Tengamos en cuenta que es una normativa muy reciente y de este año. Pero es valioso contar con una normativa específica para poder lograr los cambios en las personas más jóvenes y pensar, ¿no?, en las generaciones presentes como en las futuras. Entre ellos, principios nos hablan un poco sobre la idea de la accesibilidad en la educación en derechos humanos, vinculado también a que pueda estar accesible el material. Y en este sentido, el Ministerio de Educación comenzó a desarrollar materiales bibliográficos sobre educación ambiental para distintas edades. Un aspecto, la verdad, fundamental, como lo han hecho también el Ministerio de Educación Ambiental con la cuestión de la ESI. En este caso vinculado a la educación sexual integral, que también es un antecedente para tomarlo muy valioso, para aprender y poder implementar la ley de educación ambiental, que está vinculada también con una mirada transversal, como la perspectiva de género y la perspectiva en derechos humanos. Luego, otro principio que tenemos es que la educación sea aceptable, es decir, tiene que vincularse a la relevancia sobre aquellos temas que puedan ser cercanos hacia los estudiantes. A este fin también tenemos un principio que es de adaptación, es decir, como mencionábamos al comienzo, la educación debe adaptarse a la realidad social de los educandos. Estamos hablando del caso de una zona rural, una zona urbana, de distintas situaciones a las cuales debe adaptarse la educación y buscar que cada estudiante pueda tener todas las herramientas y analizando siempre la situación en la cual se encuentran. Y luego otro principio que tenemos es el de la asequibilidad, que está vinculado a contar con las instituciones, la infraestructura necesaria para poder desarrollar esta educación ambiental. Y a este fin, como hemos hecho una mención al comienzo sobre la ley Yolanda, tenemos una ley Yolanda a nivel nacional y una ley Yolanda a nivel provincial. La ley de educación ambiental lo que nos brinda es abarca, ¿sí?, lo que es la educación primaria, secundaria y universitaria. Ahora, la ley Yolanda abarca lo que es esto que habíamos mencionado, la capacitación de las autoridades de la administración pública. Tenemos una ley provincial en la provincia de Buenos Aires, y ha sido el OPDS, el organismo que es la autoridad ambiental en la provincia de Buenos Aires, quien viene desarrollando capacitaciones introductorias hasta la reglamentación también de la ley, pero también como a prueba piloto, y ya va por la sexta edición de esta capacitación sobre la ley Yolanda, brindando también otros conceptos que no tiene la ley nacional Yolanda, y entre ellos se menciona lo que es vinculado a la bioeconomía, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, estos de Naciones Unidas, que se han determinado hasta de cara de agenda al 2030, y también vinculado a los residuos sólidos urbanos. Es una temática fundamental poder conocer
esa trazabilidad de los residuos, la separación en origen, poner en valor el rol de los recuperadores urbanos, de las cooperativas para poder recuperar esos residuos, y en ese sentido es trascendental esta mirada de la educación ambiental para poder poner en valor el trabajo de tantos actores, sujetos y de tantos años de luchas, de movimientos, de ONGs y de referentes, como había mencionado el caso de Pino Solanas, de Yolanda Ortiz, para poder concretar y materializar esta normativa, que es un punto de partida, ¿sí?, para poder lograr un avance en la educación y tener esta mirada holística, transversal, y de a poco ir logrando, ¿no?, estos pequeños hábitos y cambios dentro de una familia, pero también pensarlo una mirada más macro y que existan políticas públicas y políticas de Estado, ¿no? Teniendo en cuenta la perspectiva en derechos humanos, es que las normativas se implementen y se cumplan. Entonces también va un poco vinculado a esto, que exista una ley como la ley Yolanda y una capacitación en derechos humanos y en educación ambiental en la administración pública para poder generar políticas que logran este cambio y esta protección en el ambiente. Así que muchísimas gracias por el espacio, no sé cómo estaba de tiempo, pero no quería que se extienda demasiado. Perfecto, no, ahí vamos bien. Muy buena toda la información. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y sí, es fundamental esto de la educación y por suerte en ese sentido este año las políticas fueron acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información que nos compartiste. Le paso la palabra a Marisol Chávez, nuestra directora nacional. Y bueno, muchísimas gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Bueno, la verdad que esta ponencia ha trabajado y ha tocado distintos temas. Con Juan Ignacio venimos trabajando y charlando hace bastantes meses y la verdad es que podrías estar horas hablando de todas las cuestiones en las cuales te especializás y trabajás día a día. Así que nada más que agradecida porque estás llevando conocimiento a distintas personas, ¿no? Más de 1000 inscriptos tuvo este segundo Congreso Internacional Ambiental, así que muchísimas personas van a estar escuchándote ahora en el vivo, como también digamos, en el asincrónico, ¿no? Así que en el diferido, por decirlo así. Así que, Juani, muchísimas gracias de corazón. Seguramente vamos a estar conversando en otro momento acerca de más proyectos, de más políticas públicas y obviamente siempre de la mano, ¿no?, de la sostenibilidad. Totalmente, siempre de la mano, como decís vos, de la sostenibilidad y de la protección del ambiente, y siempre teniendo esta mirada crítica, pero pensando en alternativas y desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias, Mari y Agustina. Bueno, Juani, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Te saludamos y bueno, vamos a continuar seguramente muy, muy cerca. Muchas gracias. Adiós.